Bueno, gente, vamos a ver a Miguel Bogiano poniéndole los puntos al impresentable de Tenenbaum que no entiende absolutamente nada. Vamos a verlo porque está muy picante el debate. El único objetivo del presidente era que el país no estallara, porque si hacemos un poquito de memoria, cuando recibió el poder tenías una inflación del 1% diario, que es 3.700 anual. Y si usás la inflación mayorista, que estaba en 54 mensual, estabas en 17.000 anual. Así que recibiste el país en hiperinflación. Eso es un dato. Ahora, si nosotros no hemos... Perdóname, no es un dato. No es un dato. Bueno, listo. Escucho pero tus datos. Entonces no tenemos más nada que conversar, Ernesto. ¿Pero por qué no puedo discutirte? Porque si vos no comprendés esto y no comprendés que se recibió el gobierno en una situación hiperinflacionaria, ¿qué vamos a hablar de las temperaturas ni nada? No hay nada ni que discutir. Perdóname, pero ¿puedo disentir con eso? Miguel, a ver, yo te digo, cuando muchas veces en la historia argentina ha pasado que el sector financiero estaba como muy contento con el país y el sector industrial o el sector productivo estaba en caída. En general, cuando ha pasado esto, hay como editados de distintas épocas, que sé yo, el otro día había un editado de la época de la Plata Dulce, de la película Plata Dulce, donde se veían los mismos argumentos, lo que quiere la gente, la libertad, mientras el sector financiero festejaba con la tablita cambiaria y fenómenos como el carry trade, etcétera, el sector productivo se caía. Algo parecido pasó hace poquito, en los comienzos del 2016, otra vez el riesgo del país caía, los bonos subían, etcétera, y el sector productivo caía. Y en general, cuando pasó eso, las cosas no terminaron bien. ¿Por qué crees que ahora sí van a terminar bien? Porque en realidad las situaciones que estás describiendo son todas distintas. Entonces, hablar de que se va a destruir la industria es al menos demasiado pronto para decirlo. Pero incluso, insisto, estás hablando de fenómenos totalmente diferentes de por qué se causaron. Bueno, la época de la plata... ¿Por qué ahora sería distinto? Déjame que te lo explique. En la época de la plata dulce, vos lo que tuviste fue una baja de todo tipo de barreras de importación y demás, sin tener ninguna reforma acá adentro, ¿sí? Entonces, por supuesto, si vos hacés que compita los productores locales, el empresario local, con un montón de impuestos y un montón de cargas laborales, con el resto del mundo que no tiene esas condiciones, los vas a fundir, ¿sí? En la época de Macri, la situación que estabas describiendo, el 2016, bueno, tuvo que ver con que tomaste una montaña de deuda y te volviste un país recontra caro porque tenías miles y miles de millones de dólares que los transformabas en pesos para financiarte. Porque tomaste deuda en dólares, la pasabas a pesos y además, para peor, la esterilizabas con las LEVACs. ¿Sí? Así que es una situación diferente. Ahora, lo que estás teniendo es un programa de estabilización que está basado en, como dije antes, en tener superávit fiscal que no tuviste con Macri, ni remotamente, y cuando decidió tenerlo, era tarde, porque además también esto importa en qué momento vos decidís tomar la decisión. Macri lo decidió muy tarde, en el último año, y ni remotamente con la convicción que lo hizo Milei, que decidió hacerlo del minuto cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te hace que vos empieces por lo pronto a estabilizar la economía, que en este momento el único objetivo del presidente era que el país no estallara, porque si hacemos un poquito de memoria, y él lo dijo en las escalinatas del Congreso, cuando recibió el poder tenías una inflación del 1% diario, que es 3.700 anual. Y si usás la inflación mayorista, que estaba en 54 mensual, estabas en 17.000 anual. Así que recibiste el país en hiperinflación. Eso es un dato. Ahora, si nosotros perdóname, no es un dato. No es un dato. Bueno, listo. Escucho pero tus entonces datos. no tenemos más nada que conversar, Ernesto. ¿Por qué no puedo discutirte? Pero ¿por qué son datos? Porque no estaba 17.000% anual la inflación. La inflación aceleró después de la devaluación del 10 de diciembre. Ya estaba muy alta, no te voy a discutir que el gobierno anterior fue buena. Y la devaluación... Lo que pasa es que si vos no comprendés esto y no comprendés que se recibió el gobierno en una situación hiperinflacionaria, ¿qué vamos a hablar de las temperaturas ni nada? No hay nada ni que discutir. Perdóname, pero ¿puedo disentir con eso? O sea, no se puede disentir acerca de los datos. Los datos no son opinables. Bueno, porque el dato de que estábamos a 17.000% anual es muy opinable. Yo creo que agarro... No, de ninguna manera, porque cuando vos tenés 54%, esa es la velocidad que estaba corriendo y venía subiendo. Ese es un dato de inflación mayorista del último día de diciembre. Eso no es opinable. Para vos los datos de inflación son opinables. Los datos del INDEC no. Las proyecciones que hacen ustedes sí. Pero no te estoy hablando de ninguna proyección mía. Yo no te estoy hablando de ninguna proyección mía. Sí, estás hablando, y las causas que ustedes atribuyen a las cosas también son opinables. O sea, si vos agarras y decís el 50% de la inflación mayorista de diciembre, claro, proyectado un año,
da lo que vos estás diciendo, es cierto. ¿Cuál es la causa? La causa de ese 52% en parte es la herencia recibida y en parte es la devaluación del 110%, 120% aplicada el 10 de diciembre. Es bastante obvio que es así. Después, si vos no aplicás una devaluación del 110 por mes, esa inflación mayorista se va achicando porque el efecto de la devaluación se va disipando. Con lo cual, la idea del 17.000% anual da toda la impresión de que sos un experto en política monetaria. No soy un experto, no sé, porque pero soy me querés aleccionar acerca de esto. No, Mira, yo te voy a responder. Olvídate si querés del 54%. Miguel, Perdóname, sos un poco autoritario. ¿Por qué no te puedo discutir? No, yo no soy autoritario, pero vos me estás queriendo aleccionar acerca de política monetaria, acerca de cómo son los números y cómo hay que interpretar los números. Vos discutís los datos. Vos decís discuto tu que la interpretación inflación no estaba a esa velocidad. No estaba a esa velocidad. Claro que no estaba a esa velocidad. Bueno, está bien. Entonces, no sé cuánto más queremos discutir. Si algo tiene esa velocidad, es porque la devaluación le dio esa velocidad. O sea, no era que evitó una hiperinflación, sino que aceleró la inflación, que ahora por suerte está bajando. O sea, ¿vos creés que Milei... ¿Cuál es tu lectura? Porque es una lectura verdaderamente revolucionaria. ¿Vos creés que Milei vino a amplificar la inflación que teníamos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que Milei estableció una estrategia que en gran parte él había criticado durante muchos momentos de su desarrollo hasta que llegó al presidente, que la idea era reordenar los precios relativos y el reordenamiento como paso previo a combatir la inflación, y el reordenamiento de los precios relativos implicó una muy fuerte devaluación que aceleró la inflación. Eso es lo que no digo que buscaba superar la inflación, que luego de eso es como vos decís, bueno, aumenta las tarifas, eso va a subir la inflación. ¿Quiere subir la inflación? No, está reordenando precios relativos. Es un enfoque, pero no me digas que 52% de la inflación mayorista no tiene ningún enfoque. ¿Qué quiere decir que es un enfoque? La forma de entender la economía hay muchos enfoques. Uno es el de ustedes. No, pero momento. Acá, por lo menos vamos a estar en claro que la inflación en Argentina venía subiendo sin interrupción desde el año 2003, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Quizá tuviste una baja en el momento de Macri, pero la inflación en Argentina... Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, entonces lo que tenés que entender también es que toda la trayectoria que tenías, no veo por qué habría de cambiar de rumbo esa trayectoria. Si vos querés sacar el dato de fin de diciembre del 54% mayorista, te queda el del 1% que da 3.700. Da lo mismo, estabas en una situación hiperinflacionaria. Bueno, da lo mismo, estabas en una situación hiperinflacionaria. Te lo discutiría, pero me interesa más tu opinión que la discusión en sí misma. Déjame... Lo que pasa es que lo que vos querés discutir es que la velocidad a la cual estaba viajando la inflación, por algún motivo mágico, iba a bajar. Y en realidad jamás fue así. Si hoy hubiera ganado Massa, probablemente estaríamos con un dólar a 2.000 y la inflación que sigue volando. Puede ser. Realmente. Eso puede ser. Bueno. Eso puede ser. Pero déjame preguntarte, porque ganó Milei finalmente. Y entonces vos en un momento dijiste, hablando de Macri, que Macri tuvo la particularidad. La verdad es que me da ganas de que un día vengas acá y charlarlo más extensamente y hablamos una hora, porque me interesa mucho escucharte y también que me escuches, porque es un intercambio. Digamos, vos dijiste, Macri transformó el país en un país recontra caro. Y te voy a contar una anécdota personal que vengo contando, pero podría contarte muchas. En septiembre yo estuve en Londres y me compré una campera en un negocio de marca, un negocio que se llama COS, una super campera muy linda de la cual estoy muy orgulloso, que me salió $160. Y el otro día fui aquí en Mar Azul a Cardón, que es un negocio más o menos de la misma calidad, a preguntar cuánto valía, a ver si me compraba algo, cuánto valían las cosas. Una campera de menor calidad estaba en $450. O sea, el otro día leía una nota de Durán Barba, donde contaba, él compra un paquete de medicamentos, cuánto valía acá en Ecuador y en Brasil y en Perú. Acá valía el doble del país donde más valía. ¿No te parece que hay un problema ahí que se llama históricamente atraso cambiario, o que se está generando un problema de ese tipo? Mira, el atraso cambiario, por supuesto, que hoy no tenés la misma situación que hace 3 meses, porque el dólar está prácticamente igual o bajó y tuviste la inflación que tuviste. Así que sí, has tenido una pérdida de poder adquisitivo del dólar en Argentina, que es lo mismo que vos estás diciendo. Ahora, después ver en casos puntuales, habrá que ver cada uno. Algunos tendrán que ver con barreras de importación, puede ser. No tengo realmente el motivo por el cual esa campera es más cara acá en Argentina. Te
no nos sorprende a nadie que los autos acá en Argentina sean mucho más caros que los autos afuera, y lo han sido toda la vida, en parte porque tienen barreras de importación y tantas otras cosas que han facilitado a muchos empresarios cazar adentro del zoológico. Pero en cualquier caso, cuando nosotros vemos lo que pasó a lo largo de todo el gobierno de Macri, podemos afirmar que la política esta de tomar dólares para financiar el gasto público, que fue esencialmente lo que pasó, primero, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo acá. Yo creo que esta dinámica por la cual tuviste de una manera, vamos a decir, violenta, una pérdida del poder adquisitivo del dólar, no tiene por qué mantenerse, porque en el momento en el que el gobierno pueda levantar el cepo, que creo que es un objetivo, que no hay fecha cierta, pero cuando se pueda hacer, probablemente esa situación vuelva a algo un poco más razonable, porque vas a probablemente dejar flotar al tipo de cambio de manera libre, algo que en el gobierno de Macri, si bien la flotación era libre, vos tenías, insisto, un vendedor constante de dólares, que era el Banco Central por todos los dólares que tomaba prestados el Tesoro. Entonces tenías artificialmente alguien que estaba comprando pesos sin parar, y era el propio gobierno con los dólares que tomaba afuera. Entonces eso te ponía en una situación estructural de tipo de cambio atrasado. Acá no tenés algo de eso, y por más que hoy a mí me da miedo, ¿sabes qué me da miedo? Que, insisto, vos por ahí escuchás y realmente no es el objetivo, que yo cuando estoy diciendo esto estoy evaluando el gobierno de Milei. Y yo arranqué diciendo, es un trabajo muy difícil ordenar la economía en Argentina. Realmente no lo estoy evaluando, pero me estoy planteando preguntas hacia el futuro en base a mi experiencia, que por cierto puede ser muy limitada, pero es la experiencia que tengo. Entonces cuando yo veo que los precios suben 10%, 12%, etcétera, y el dólar está parado, veo algo que vi muchas veces, que es que todo lo que se produce afuera se transforma en barato y todo lo que se produce adentro se transforma en caro. Para tratar de paliar eso, uno puede de repente abrir levantar aranceles para que la industria local compita con lo que uno importa, pero incluso para consumir lo importado tenés que tener dólares, y no es que en este momento estén entrando dólares como en la década del 90, por ejemplo. Y además, a la larga, eso hace un país que produce menos, que exporta menos o que importa mucho más, tenés que generar un problema también de divisas, etcétera. Yo lo he visto muchas veces eso en la Argentina. Entonces, por más que se pueda mantener el dólar porque entran dólares, etcétera, el retraso cambiario a medida que un gobierno, ponele que el éxito del gobierno sea 3% de inflación mensual, sigue habiendo retraso cambiario. Entonces termina en un problema serio. Entonces yo lo que digo es el riesgo que yo veo. No estoy diciendo que el gobierno gobierna mal. Bueno, es natural y está bien que marques esta preocupación de decir, escúchame, la película de que estamos teniendo inflación en pesos y que el dólar está planchado, ya la vi y muchas veces ha terminado mal. Y yo la entiendo, esa preocupación, pero te confieso que yo no tengo encima esa preocupación tan grande, porque entiendo que los otros momentos que se ha generado eso ha sido por alguna acción particular del Estado. Y déjame hablar solamente del caso de Macri, que lo tenemos todos presente, por esta gran deuda que se tomó, insisto. Entonces tenías alguien que era del propio Estado que estaba vendiendo los dólares contra pesos. Esa situación hoy no la tenés, no la vas a tener. Y sí estás atravesando en estos meses todo el proceso que se conoce como descubrimiento de precios, donde efectivamente, cuando vos tenés un periodo muy largo de inflación, lo que termina pasando es que los malos se esconden detrás de los buenos. Los empresarios que hacen las cosas bien ponen el precio que creen que es correspondiente, y los otros que quizás son un desastre administrando, tienen mal los costos, pasan todo a precios y de esa manera resuelven los temas. Cuando la inflación baja, ya empezás a ver de vuelta cuánto es un precio. Hoy nadie sabe lo que es un precio. Si ahora cuando cortás conmigo, haces una pregunta y en la radio le decís a la gente cuánto sale una pizza de mozzarella, vas a ver que te van a decir precios totalmente disímiles, porque nadie sabe cuál es el precio. Porque perdimos el precio de referencia todos a lo largo de tanto tiempo. Entonces eso también es toda una dinámica que se va a ir recuperando. La misma dinámica por la cual los supermercados empiezan a bajar precios de determinados productos porque habían hecho sus estimaciones con un dólar de 1.500 y resulta que el dólar vale 1.000 y que la gente ve los precios y a veces no le puede comprar y a veces elige no comprarle para no convalidar yo por ejemplo, precios altos. Yo estoy eligiendo no comprar, claramente, muchas cosas. A ver, Miguel, déjame hacerte
Ay, se me escapa. Ah, sí, uno de los planteos que a mí siempre me pareció, cuando siempre se dice tenemos que llegar al superávit fiscal, cosa con la que estoy de acuerdo, es que llegar a un superávit fiscal es una operación muy sofisticada. Y yo he visto, no solamente acá, sino en el mundo muchas veces, que se busca llegar al superávit fiscal generando un ajuste, ese ajuste genera una recesión y lo que se ajustó por el lado de los gastos se vuelve a ajustar por el lado de los ingresos y entonces tenés menos producción y sobre todo volvés al punto inicial. Lo que vimos Sí, pero si te tengo que frenar ahí, esa dinámica que vos estás describiendo con palabras es inexacta, porque si no, si así fuera como vos la describís, no tendría jamás sentido buscar el superávit fiscal. ¿Te das cuenta? Porque después, en realidad, esa es como la primera etapa. Vos acabás de describir la primera etapa, perfecto. Pero después la dinámica va cambiando. Pero es importante esto, porque buena parte de la dificultad de la economía es que en distintos momentos una receta va surtiendo efectos diferentes. Entonces vos acabás de escribir el inicio y la descripción es palabra más, palabra menos acertada, pero después no termina ahí la película, va cambiando. ¿Te das cuenta? Eso es lo... Pero fíjate, por ejemplo, en este momento, los últimos datos de recaudación son una caída histórica de la recaudación en Argentina. Entonces, que va a afectar seguramente el resultado fiscal, no sé si a nivel de producir déficit, mucho déficit, poco superávit, pero va a ser peor seguramente que los datos de enero y febrero, porque la caída de recaudación fue, más allá de lo que no sé, todos los economistas yo leía que esperaban, fue mucho más grande. Entonces, en ese contexto, ¿por qué se revertiría? Porque vos salís de la recesión, pero al salir de la recesión, eso te genera más inflación, porque la recesión lo que buscaba era que se genere inflación. Podés salir por más consumo, ¿cómo salís de eso? No, pero espera porque hay muchas de las partes que vos afirmás que yo no estoy de acuerdo, que son inexactas. Porque vos cuando decís la recesión busca, discúlpame, ¿qué? Atacar la inflación, en realidad la recesión es un efecto no deseado de lo que termina pasando para equilibrar las cuentas, que en el caso particular de Argentina, porque además tenés que entender por qué llegamos a la recesión. Una parte importante de por qué se llega a la recesión es porque vos tuviste que sincerar un montón de precios que antes eran fabricados o fantasiosos, y por supuesto vos tenés ese salto en precios que termina siendo inflacionario, y después resulta que los salarios de la gente no cambiaron, es decir que el ingreso disponible para comprar cosas es menor. Claro. Así que la gente puede comprar menos cosas porque de repente, de un día para el otro, muchos precios saltaron. Ahora, en la medida, esa es la foto del minuto cero. Ahora, eso después continúa evolucionando. Entonces, porque además eso tiene ¿y qué pasa? Un efecto... ¿Qué imaginas que va a pasar? Esperá, y bueno, te voy a tratar de explicarte. Dale. Al menos alguna parte. Lo que pasa es que eso tiene además un efecto que es que al principio también hay gran parálisis, porque hay gran incertidumbre acerca de lo que va a suceder. Entonces, en la medida en que vos vas conteniendo la inflación y la inflación va bajando, lentamente los salarios pueden ir equiparándose, superando la inflación, y en el momento que vos conseguís esa situación, entrás nuevamente en el círculo virtuoso. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Obviamente el video sobre Miguel Bogiano, el economista, además amigo de Javier Milei. Y bueno, el debate con Ernesto Tenenbaum, no me salía el nombre, Ernesto Tenenbaum, que bueno, que está ahí en Radio con vos, me parece un impresentable, como ya lo conocemos a Ernesto Tenenbaum, que es impresentable, es increíble que siga hablando de esta manera del gobierno cuando el gobierno ya demostró que es diferente a los gobiernos anteriores, y sobre todo lo que más me parece de impresentable es que si hubieran tenido el mismo tono crítico con Alberto Fernández, yo creo que Alberto Fernández no llegaba a las elecciones. O sea, si hubiera existido el mismo aparato periodístico en pos de destruir a Alberto Fernández, yo creo que Alberto Fernández no llegaba a las elecciones, porque a Milei le están dando todo el día, todos los días, las 24 horas, le están dando. Si le hubieran dado de esa manera a Alberto Fernández, yo estoy seguro que no llegaba. Por eso no merece mi respeto cualquier tipo de periodista que no decía lo mismo en un momento o el otro. O sea, si vos de verdad sos crítico, tendrías que ser crítico en todo momento. Y Tenenbaum no era crítico con Alberto Fernández, así que me parece impresentable, es la realidad. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar, como siempre, y nada, hasta el próximo video. Chau, chau.